México, el nombre que resuena con autoridad en los pasillos de la CONCACAF. 12 veces campeón de la Copa Oro o su antecesora, la Copa de Naciones. Una hegemonía labrada con tardes de gloria, con goles y con generaciones de futbolistas que han portado la verde con orgullo. Es, por historia y por derecho propio, el gigante de la CONCACAF. Pero hasta los gigantes tropiezan, y cuando México cae en la Copa de Oro, el estruendo se escucha desde el Río Bravo hasta la Patagonia. No solo es una derrota, es una herida en el orgullo nacional, una mancha en el expediente dorado. Hoy, con el bisturí del análisis, vamos a hurgar en esas heridas. Vamos a revivir los fracasos más estrepitosos, las eliminaciones más dolorosas, esos momentos en que la corona del Tri se sintió pesada, muy pesada. Prepárense para este video de los fracasos de la selección mexicana en la Copa de Oro. Comenzamos. Entramos en la era de la Copa Oro propiamente dicha. Y México llegaba al torneo del 2000 como el amo y señor, tricampeón defensor de las ediciones de 1993, 96 y 98. La confianza estaba por los cielos. Manuel Lapuente, el hombre de la boina, estaba al mando de un proceso que buscaba un recambio generacional, mezclando la experiencia de figuras como Claudio Suárez, Luis Hernández y Ramón Ramírez, con la juventud emergente de Rafa Márquez y Óscar el Conejo Pérez en la portería. En la fase de grupos, un contundente 4-0 a Trinidad y Tobago, con goles de Márquez, Hernández y Palencia, parecía confirmar el favoritismo. Pero un empate a 1 contra Guatemala, con gol de Emilio Mora, ya dejaba entrever algunas fisuras. Una selección sin ideas, sin fútbol y sin calidad individual, como se criticó en su momento. La sensación de vulnerabilidad comenzaba a hacerse patente. Aún así, México avanzó como primero de grupo. En cuartos de final, el rival era Canadá, un equipo que había llegado a esta instancia por un volado, tras empatar en todos los criterios con Corea del Sur en su grupo. Parecía un trámite, el guión perfecto para que el gigante impusiera su ley. El 20 de febrero en San Diego, Ramón Ramírez adelantó al Tri. Pero Canadá, lejos de achicarse, empató al minuto 83 por medio de Carlo Corazín. El partido se fue a tiempo extra, con la temida regla del gol de oro, y la tragedia se consumó. Minuto 92. Un contragolpe canadiense, Richard Hastings controla, quizás con una pizca de fortuna, y define por encima del Conejo Pérez. El Qualcomm Stadium enmudeció. La banca mexicana parecía hipnotizada, recordaría Corazín, el delantero canadiense. Fue una sorpresa inaudita, la peor participación de la historia de México en Copas de Oro hasta ese momento. La prensa habló de fracaso, de una edición desastrosa. Esta derrota marcó la primera vez que México era eliminado en cuartos de final de la Copa Oro y, de manera aún más sorprendente, fue la única edición en la historia del torneo donde ni México ni Estados Unidos llegaron a semifinales, con Canadá, el verdugo del Tri, coronándose campeón. Un golpe durísimo que cuestionó el recambio generacional, la gestión de Lapuente y la aparente invencibilidad del Tri en su propia confederación. El gigante no solo había tropezado, había sido derribado y de forma abrupta y dolorosa. 2 años después, en la Copa Oro 2002, la herida de la eliminación ante Canadá aún supuraba. La selección mexicana, ahora bajo el mando de Javier Aguirre, llegaba con la mira puesta en el Mundial Corea-Japón que se celebraría ese mismo año. Aguirre, en una decisión que generaría debate, decidió utilizar el torneo como un experimento, convocando un plantel alternativo, una especie de selección B para observar jugadores y dar descanso a las figuras principales. Nombres como Adolfo Bautista, Francisco Gabriel de Anda, quien sería el único de este plantel en ir al Mundial aunque no jugó, así como Adrián Martínez en la portería, José Antonio El Tato Noriega, Jair García y Carlos Ochoa, conformaban el grueso del equipo. En la fase de grupos, este México experimental cumplió con los pronósticos. Victoria de 1-0 sobre El Salvador con gol de Jair García y un 3-1 ante Guatemala, donde anotaron Bautista de penal, Marco Garcés y Carlos Ochoa. Con el liderato del grupo en el bolsillo, el Tri avanzó a cuartos de final. El rival en esta instancia fue Corea del Sur, uno de los anfitriones del Mundial que se avecinaba y que también participaban como invitado en la Copa Oro. El partido, disputado el 27 de enero en el Rose Bowl de Pasadena, fue un auténtico cerrojo defensivo. Ni México ni Corea pudieron hacerse daño en los 90 minutos reglamentarios ni en el tiempo extra. Un 0-0 que llevó la definición a la siempre tensa tanda de penales. Y ahí, la historia se tiñó de fracaso para los verdes. Por México anotaron Noriega y de Anda, pero fallaron Alfonso Sosa e Ignacio Hierro. Corea del Sur, en cambio, fue implacable desde los 11 pasos, anotando sus 4 disparos. México, por segunda edición consecutiva, eliminado en cuartos de final.
Las críticas no se hicieron esperar, a pesar de la naturaleza experimental del equipo. La eliminación dolía y generaba cuestionamientos. ¿Era un fracaso justificado por el plantel o una mancha imperdonable en la historial del gigante de la CONCACAF? Para muchos, el desempeño fue tan pobre que la etiqueta de fracaso era inevitable, independientemente de los nombres en la cancha. Perder ante un equipo invitado y además asiático en el torneo de tu propia confederación añade una capa extra de amargura. Esta eliminación, sumada a la anterior, empezaba a generar una preocupante tendencia en la Copa Oro para el combinado mexicano. Llegamos a 2005. La Copa Oro volvió a Estados Unidos y México, dirigido por el polémico y siempre frontal Ricardo Antonio Lavolpe, también presentó un equipo con ausencias notables. Muchos de los jugadores titulares habían disputado la Copa Confederaciones en Alemania poco antes, donde el Tri, hay que decirlo, tuvo una destacada actuación, jugando de tú a tú contra potencias mundiales. Lavolpe, conocido por su filosofía ofensiva y su capacidad para potenciar jóvenes talentos como lo hizo en su momento con Rafael Márquez y Andrés Guardado, buscaba mantener la competitividad con un plantel renovado. La fase de grupos fue una auténtica montaña rusa emocional para la afición mexicana. El debut fue un golpe inesperado, derrota 2-1 ante Sudáfrica, otra selección invitada al torneo, con gol de Francisco Fonseca. Luego, vino una goleada balsámica de 4-0 sobre Guatemala, con un doblete de Jared Borgetti y goles de Gerardo Galindo y Omar Bravo. Finalmente, una victoria sufrida y trabajada por 1-0 ante Jamaica, con gol de Alberto Medina, aseguró el primer lugar del grupo C y el pase a la siguiente ronda. En cuartos de final, el 17 de julio en el Reliant Stadium de Houston, el rival fue Colombia, otra poderosa selección invitada de Sudamérica. Se anticipaba un partido tenso y disputado, y así fue. Colombia se adelantó en el marcador al minuto 58 con gol de Jaime Castrillón. México, herido en su orgullo, reaccionó y Gonzalo Pineda logró el empate al minuto 65. Parecía que el Tri podía darle la vuelta, pero la alegría duró poco. Abel Aguilar, al minuto 74, puso el 2-1 definitivo para los cafeteros. La frustración se apoderó del equipo mexicano y Alberto Medina vio tarjeta roja cerca del final, producto de la desesperación. Por tercera vez en las últimas 4 ediciones de la Copa Oro, México se despedía prematuramente en cuartos de final. Lavolpe, a pesar del buen papel reciente en la Copa Confederaciones con el equipo estelar, no escapó a las duras críticas. El defensa Ricardo Osorio no dudó en calificar la participación mexicana como un fracaso por no haber llegado como mínimo a la final. Una vez más, la excusa del equipo alterno no convencía del todo. La exigencia para el Tri, sin importar los nombres en la convocatoria, siempre es máxima. La Copa Oro nació oficialmente en 1991, reemplazando al antiguo Campeonato de Naciones de la CONCACAF. Y en esa primera edición, celebrada en Estados Unidos, México, aunque llegó a semifinales, se quedó con el tercer puesto tras caer 2-0 ante el anfitrión, Estados Unidos, en la semifinal y luego vencer a Costa Rica por el mismo marcador en el partido por el bronce. No fue una eliminación en las primeras de cambio como las que vendrían después, pero para un equipo que aspiraba a inaugurar su palmarés en el nuevo formato del torneo, no alcanzar la final fue un golpe. Una advertencia temprana de que la nueva era de la Copa Oro no sería necesariamente un paseo triunfal, y que la hegemonía tendría que refrendarse en cada edición. Este resultado inicial ya marcaba la pauta. Para México, solo el título era suficiente. Saltamos a 2013. La selección mexicana dirigida por José Manuel El Chepo de la Torre vivía momentos de zozobra y una profunda crisis de resultados en la eliminatoria mundialista rumbo a Brasil 2014. Para la Copa Oro de ese año y en medio de un ambiente tenso, se optó nuevamente por un cuadro alternativo, ya que el equipo principal había disputado la Copa Confederaciones en Brasil. El plantel incluía jugadores como Marco Fabián, Luis Montes, Raúl Jiménez, Jonathan Orozco y Joel Wiki. El torneo fue una pesadilla desde el inicio. En el debut, México sufrió una dolorosa derrota por 1-2 ante Panamá en la fase de grupos, con Gabriel Torres anotando un doblete para los canaleros y Marco Fabián descontando para el Tri. Aunque se recompuso el camino con victorias sobre Canadá 2-0 y Martinica 3-1, las dudas sobre el funcionamiento del equipo y la presión sobre el Chepo eran inmensas. En semifinales, el destino caprichoso volvió a cruzar a México con Panamá, y la historia, para desgracia del fútbol mexicano, se repitió. El 24 de julio, en el entonces llamado Cowboys Stadium, Panamá volvió a vencer a México por 2-1 con goles de Blas Pérez y Román Torres para los panameños, mientras que Luis Montes descontó para el Tri. 2 derrotas ante el mismo rival en un mismo torneo. Un golpe durísimo. La prensa mexicana fue implacable. Las críticas al Chepo de la Torre y a su sistema táctico arreciaron. La afición estaba furiosa y pedía cambios drásticos. Esta eliminación, incluso tratándose de un equipo B, fue uno de los clavos en el ataúd del proceso de la Torre al frente de la selección.
quien sería despedido meses después tras continuar la racha de malos resultados en la eliminatoria mundialista. Este torneo no solo evidenció la crisis del Tri, sino también el notable ascenso del fútbol panameño, capaz de desafiar y vencer al gigante de la zona por partida doble. 4 años más tarde, en la Copa Oro de 2017, la historia de un equipo alterno y una eliminación dolorosa en semifinales se repitió, casi como una maldición. Juan Carlos Osorio, el técnico mexicano conocido por su meticulosidad, su libreta y sus constantes y a menudo polémicas rotaciones de jugadores, estaba al frente del Tri. Debido a la participación de México en la Copa Confederaciones de ese año en Rusia, Osorio, fiel a su costumbre, envió a la Copa Oro un equipo B, que fue dirigido en la cancha por su asistente y compatriota, Pompilio Páez. El plantel contaba con jugadores como Jesús Corona en la portería, Hugo Ayala, Edson Álvarez, Orbelín Pineda, Rodolfo Pizarro y Eric El Cubo Torres en el ataque. México avanzó como líder del grupo C tras vencer a El Salvador 3-1, a Curazao 2-0 y curiosamente empatar a 0 precisamente contra Jamaica en la fase de grupos. Un aviso de lo que vendría. En cuartos de final, un sufrido y poco convincente 1-0 sobre Honduras con gol de Rodolfo Pizarro los depositó en semifinales. El 23 de julio, en el histórico Rose Bowl de Pasadena, el rival era de nuevo Jamaica, los Reggae Boys. Un equipo que ya había complicado a México en la fase de grupos y que venía demostrando ser un hueso duro de roer. El partido fue cerrado, trabado, con un Tri que no encontraba la fórmula para vulnerar el orden defensivo jamaiquino y una Jamaica bien organizada, peligrosa a la contra y con un portero, Andre Blake, en plan heroico, atajando todo lo que le llegaba. Y cuando parecía que los penales eran inevitables para definir al finalista, al minuto 88, Kemar Lawrence, lateral de New York Red Bulls, cobró un tiro libre magistral, un cañonazo con la zurda que superó la barrera y se coló en el ángulo, imposible para Jesús Corona. Golazo y Jamaica a la final. México, el campeón defensor, eliminado en semifinales por un rival caribeño. La prensa y la afición explotaron contra Juan Carlos Osorio y sus rotaciones, que una vez más quedaban en el ojo del huracán. Aunque el Tri marchaba con paso firme en la eliminatoria mundialista rumbo a Rusia 2018, esta derrota fue catalogada como humillante y se sumó a la lista de resultados dolorosos bajo el mando del técnico colombiano, entre los que destacaba el infame 7-0 ante Chile en la Copa América Centenario. La gestión de Osorio, a pesar de ciertos logros, quedó marcada indeleblemente por esta caída, independientemente del contexto del equipo alterno. La derrota no solo significó quedarse fuera de la final, sino que también solidificó a Jamaica como una potencia emergente en el Caribe, capaz de eliminar al gigante de la CONCACAF. ¿Qué nos dicen estos fracasos? Primero, que la etiqueta de gigante de la CONCACAF conlleva una presión monumental. No basta con ganar, hay que convencer, golear y a veces ni eso es suficiente. La exigencia es máxima, constante. Segundo, que la región ha evolucionado futbolísticamente. Equipos como Canadá, Panamá, Jamaica y por supuesto el eterno rival Estados Unidos han demostrado con creces que pueden competir y vencer a México desafiando la tradicional hegemonía. Tercero, que las apuestas por equipos alternos o B, aunque en ocasiones necesarias por la saturación del calendario internacional, raramente satisfacen la sed de triunfo del aficionado mexicano y con frecuencia terminan en decepción. Críticas feroces y cuestionamientos sobre la profundidad real del talento nacional o la seriedad con la que se afrontan ciertos torneos. Estos episodios han tenido consecuencias directas en la estabilidad de los proyectos deportivos, costando puestos a seleccionadores y generando crisis de confianza. Sin embargo, también han servido o deberían servir como dolorosas pero necesarias lecciones sobre la humildad, la preparación y el respeto a una competencia regional que ya no permite distracciones ni menosprecios. La historia de México en la Copa Oro es un constante vaivén entre la gloria esperada y la herida abierta de un fracaso inesperado. Un ciclo que define en gran medida la apasionada y a menudo sufrida relación del país con su selección nacional. Y para ustedes, ¿cuál ha sido el fracaso más doloroso? ¿El que más le escaló de la selección mexicana en la Copa Oro? ¿Cuál es la eliminación que todavía les revuelve el estómago? Queremos leer sus opiniones, sus recuerdos y sus análisis. Dejen su comentario aquí abajo, abramos el debate. Y si les gustó este video por la historia agridulce del Tri, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos sobre la pasión más grande de México, el fútbol. Nos vemos en una próxima entrega de Línea de Gol.